Vamos a trabajar Michel Foucault. Michel Foucault es un autor ahora sí. Vamos a trabajar Michel Foucault, que es un autor, es un filósofo francés. Toda su producción es de segunda mitad, un poquitito antes del siglo XX. Bueno, es un pensador muy original que hurgando en los pliegues de la historia intentaba, no hacía historia. Él fue muy criticado, de hecho, por el grupo de los que formaban parte, digamos, de los historiadores hegemónicos en Francia, y de las escuelas de historia de Francia, de Zanal. Él ahí fue muy criticado porque lo acusaban de manejar arbitrariamente los elementos y las circunstancias históricas para sus elaboraciones conceptuales. Él obviamente no entró en esta polémica, digamos, porque su propósito era básicamente tratar de pensar conceptos, tratar de pensar circunstancias históricas que vinieran a apoyar estos conceptos que él proponía como, en definitiva, fundantes de una filosofía política que él quería plantear, ¿no? Que planteó a lo largo de toda su vida, en distintos aspectos. Él abordó la cuestión de la sexualidad, él abordó la cuestión del saber, él abordó la cuestión de las cárceles, de la prisión, él abordó la cuestión de la construcción del poder disciplinario. Bueno, en fin, abordó y terminó en las últimas conferencias que él dio, a partir de los años 80, finales de los 80 en adelante, habló del biopoder y de la gubernamentalidad, una palabra bastante compleja, que tiene que ver con las formas en que esta última fase del capitalismo, es decir, el neoliberalismo, intervenía para, bueno, producir ese tipo de subjetividades, ¿no? Entonces, bueno, ese es Michel Foucault, es un pensador entonces muy original. A ver, es un pensador, es un escriba además, en francés, es una persona totalmente exquisita la escritura que tiene, a punto tal que él fue miembro de la Academia de Letras de Francia, Es decir, estamos hablando de un escritor por sobre todas las cosas. Tiene una forma muy envolvente, muy rica en su escritura. El texto que nosotros vamos a ver de Foucault es un capítulo de un libro. Lamentablemente yo, bueno, para mí lo he usado tantas veces que ya el libro perdió su tapa. Pero más allá de que haya perdido su tapa, es un libro que yo amo, imagínense, no lo quiero. Yo lo leí en español, lo leí en español allá, apenas salió, en los años 80 y pico. A ver, primera edición por siglo XXI fue en Buenos Aires, año 1987. Esa ha sido la edición que ha llegado a mis manos, 87. Aunque la primera edición en español es del 76. Pero yo, bueno, ahí apenas salió en el 87, me acuerdo, un libro que se puso de moda, además un libro que algunos artistas, como inclusive Spinetta en su momento, también hablaba de este texto. Bueno, es un libro que en la tapa dice Vigilar y castigar, el nacimiento de la prisión contemporánea. Pero es un libro que, y esto vamos a trabajar a lo largo de esta exposición, es un libro que viene con muchas imágenes, como ustedes podrán ver, que ahora las vamos a utilizar, yo se las voy a mostrar, ¿no? Es decir, él hace un trabajo donde cuenta cómo él cuenta digamos, cómo nace la prisión contemporánea,
Pero en realidad hablar de la prisión es hablar de una metáfora, porque este libro, lo que en definitiva el propósito de este libro último es precisamente el título, Vigilar y Castigar. El subtítulo Nacimiento de la prisión es más la metáfora, porque en rigor de verdad el capítulo que nosotros vamos a ver hoy, que se llama Los medios del buen encauzamiento, ustedes van a ver que en realidad se aplican a todas las disciplinas, absolutamente todas. Entonces también lo podemos aplicar al análisis de la educación, y eso es lo que yo hoy quisiera hacer y compartir con ustedes. Obviamente Michel Foucault también lo utilizó para el nacimiento, para el análisis de la educación. ¿Estamos? ¿Él tiene un capítulo que habla de la pena de muerte? En este texto, el texto comienza con el suplicio. Él muestra, esto es interesantísimo, muestra cómo el antiguo régimen, el ancien régime, que era el régimen de los reyes, el suplicio era el elemento político por excelencia para hacer una pedagogía pública y de esta manera educar a los súbditos del rey, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía el suplicio? El suplicio consistía en, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan Juana de Arco? Juana de Arco fue quemada en la hoguera. Tal vez vieron alguna película, algún documental. Bueno, el suplicio era eso, era en la plaza pública de una ciudad determinada se montaba o un cadalso o se montaba una hoguera y la cuestión era hacer morir lentamente, por eso el suplicio, la palabra suplicio, hacer morir lentamente a la persona que había sido capturada por el poder del rey, juzgada sin juicio, en rigor de verdad era el mismo rey el mismo poder de la realeza la que establecía el proceso y además la culpabilidad o no. Es decir, no había abogados defensores, no estaba toda esa estructura jurídica que es revolucionaria, ¿no? De la Revolución Francesa. Y además el rey era el que establecía el tipo de castigo. Y el castigo era siempre público, para que todo el pueblo asistiera, y además no importaba centralmente la desaparición del cuerpo. Lo que importaba era el trayecto al fin de la vida, es decir, el suplicio. ¿Qué es esto? El dolor. El dolor, es decir, la agonía hasta llegar a la muerte. O sea, lo interesante era el camino previo de castigo del cuerpo, porque eso formaba parte de una pedagogía de los súbditos. Entonces, todo el pueblo asistía a este castigo. Imagínense ustedes una persona que es atada a un palo y empiezan a quemar brasas debajo y el fuego va cada vez más increyendo, ¿no? Entonces, imagínense primero que no es una persona que muere rápidamente, es una muerte lenta, y además imagínense ustedes los gritos, los alaridos. Que los ataban de 4 caballos. Bueno, eso es interesante, pero ese es el suplicio. ¿Quién murió de esa manera acá en nuestras tierras? Y que fue una muerte que impregnó, digamos, las revoluciones indígenas en contra del dominio español. Fue la muerte de Tupac Amaru. Tupac Amaru fue descuartizado, pero era muy típico en la época de la colonia esta forma también de suplicio. Ustedes saben que si ustedes desmiembran a una persona de sus miembros, de las piernas y demás, la persona no muere. La persona sigue, digamos, hasta que se desangre y finalmente muere. Decimos, pero ustedes imagínense lo que significaba eso. Pero además había una cuestión. Como Tupac Amaru era un referente en todo el imperio incaico, la idea era descuartizar partes del cuerpo, la cabeza, el cuerpo, los brazos, las manos, y llevarlos a los 4 puntos del Tahuantinsuyo, es decir, del imperio inca, para dejar constancia de que había sido descuartizado su líder, es decir, que lo vieran
que lo vieran que efectivamente había sido descuartizado. Es decir, una pedagogía del poder. Así empieza el texto. Es todo un análisis del suplicio. Para luego empezar a explicar la naturaleza del castigo, que nace durante la época de la Revolución Francesa. Es decir, recuerden ustedes, yo también les pedí que estudiaran las ideas iluministas, es decir, empieza a irrumpir en un momento en la vida de Europa el pensamiento iluminista. ¿Qué significaba el pensamiento iluminista? Las ideas de la razón. Entonces, el suplicio empieza a ser visto de una manera crítica. Y entonces el castigo tenía que tener un porqué, tenía que tener una razonabilidad. Y ahí es que Foucault explica y coloca el nacimiento de la prisión. Es decir, ¿qué es lo que dice Foucault? Bueno, se pasó de un régimen de pedagogía de la crueldad público para hacer pedagogía con los súbditos a un régimen de la razonabilidad, donde la pena tenía que tener una proporcionalidad al hecho cometido, pero además empieza lo que se empieza a ver con cierto desdén, una mirada crítica, es esta cosa de que, bueno, ya el castigo no hay que hacerlo público, sino que el castigo hay que hacerlo privado. Tiene que al interior de una maraña burocrática, y la condena, la prisión es ese lugar donde uno, fuera de la ciudad, o en los márgenes de la ciudad, o al interior de una misma ciudad, pero con muros, uno no ve las personas que están siendo castigadas ni ve el sufrimiento. Fíjense el cambio, digamos, que hay entre un régimen y otro régimen discursivo y político. Bueno, eso es lo que demuestra Foucault con este libro. Pero como yo les decía, no es solamente y simplemente eso. Es también toda una teoría del poder disciplinario, de las sociedades disciplinarias. ¿Estamos? De las sociedades disciplinarias. Y ahí vamos a entrar en la cuestión específica de la construcción del poder disciplinario. Y vamos a tratar de pensar nosotros, entonces, la actividad, todo lo que es el poder disciplinario de la educación. Entonces, vamos retomando. Los medios del buen encauzamiento, entonces es un capítulo de este texto de Foucault que yo les pedí que leyeran. Es un texto entonces donde desarrolla las entrañas, podríamos decir, de eso que él dio en llamar el poder disciplinario. ¿Estamos? Entonces, ¿en qué consiste el poder disciplinario para Michel Foucault? Él dice que, él toma una cita, dice: la recta disciplina implica el buen encauzamiento de las conductas. Lo toma de Waldhausen, que era un teórico de la época, y fíjense cómo una frase lo dispara a pensar esta cuestión, ¿no? de la disciplina. Dice: la recta disciplina es el buen encauzamiento de las conductas. Y de ahí él arma este capítulo, el buen encauzamiento, y obviamente habla de la disciplina. Y él construye esta idea de poder disciplinario. ¿Qué es el poder disciplinario? Bueno, enderezar, encauzar conductas, eso hace el poder disciplinario. Piensen en las palabras, en los conceptos. Enderezar, encauzar conductas. Pero además, ¿qué otra operación hace el poder disciplinario? Separa, analiza
diferencia procesos de descomposición, divide en pequeñas células separadas el poder disciplinario. Repito, divide en pequeñas células separadas. Fabrica individuos, es el otro tema central del poder disciplinario. Pero además lo caracteriza como un poder modesto, económico. Hay toda una economía detrás del poder disciplinario y es un poder eficaz. Y además es un poder permanente, que dura en el tiempo. No anoten, no se preocupen, yo después les voy a colgar el power en... Lo más importante es que presten atención y que se concentren un poco en el trabajo que estamos haciendo para... Después yo les cuelgo el power salvo que haya alguna nota extra, obviamente ahí sí toman nota, pero van a tener a disposición este power, no se preocupen, va a estar ahí en la página web, en el aula virtual, perdón. Entonces, estas 5 características son centrales. Vamos a tratar de pensarlas una a una, vamos a tratar de desarrollar el texto de Foucault. Entonces, enderezar o encauzar conductas. Hay una imagen en el texto de Foucault que él lo toma de la biología. Obviamente él no se detiene. Imagínense que él no se detiene simplemente ni en la prisión, ni en el nacimiento del hospital, ni en el nacimiento de las campañas militares. Él va a los institutos, él toma toda lo que el esfuerzo intelectual que él realiza es que este poder disciplinario es un poder que atraviesa toda la sociedad, todos los estamentos de la sociedad. Entonces, él encuentra, por ejemplo, una foto en un tomo de anatomía, de biología, donde hay un árbol con una estaca. Entonces, así como esto hay miles de ejemplos, son abundantes los ejemplos. Lo que él quiere decir es que en todas las ramas del pensamiento, en todas las disciplinas de la época, lo que había era esta idea de enderezamiento, de encauzamiento, de enderezar. Después dice, separa, analiza diferentes procesos de descomposición. Esto es uno de los elementos del poder disciplinario, una de las funciones del poder disciplinario central. Separar, analizar y diferenciar procesos. ¿Sí? Ya vamos a ver. Divide en pequeñas células separadas. Empieza a hacer, así como separa y fragmenta procesos, también divide en pequeñas células separadas. Está la imagen famosa de las cárceles panópticas. Él tiene un texto sobre el panóptico. Pero la cárcel panóptica es esta, para que ustedes la vean bien. Es decir, una cárcel donde hay un centro, donde hay una torre de guardia y a partir de ahí se construyen distintas alas. Entonces, si yo estoy en la torre de guardia, yo miro a través de las alas y yo puedo tener el control de todo el penal. Entonces, con una persona yo puedo controlar todo un penal. Inclusive en esta forma panóptica de la prisión. Si yo tengo una guardia acá, yo puedo controlar, saber absolutamente qué pasa en todo el penal. ¿Por qué? Porque están divididos en alas y cada ala, cada pabellón, tiene células separadas. Hoy muchas prisiones son así, mantienen estos resabios panópticos. Uno entra en un pabellón y hay celdas de un lado y del otro. Entonces, con un guardia yo controlo todo el pabellón. ¿Sí? Ahora, lo interesante de estas fórmulas es que, si ustedes no se percataron, pero en varias prisiones había una torre de control y muchas veces la torre de control era muy elevada y no necesariamente la torre de control, digamos, se podía ver quién estaba en la torre de control. Entonces, fíjense en esta imagen, este dibujo. Ahí está la torre de control y está el preso de este lado en su celda. Pero el preso, ¿qué pasa? Mira y ve que está la torre de control que supuestamente lo está vigilando. Pero no necesariamente puede haber una persona
en la torre de control. ¿Se entiende? Claro, sí. Entonces, ¿qué es lo que viene a decirnos? ¿Qué es lo que esgrime Michel Foucault como argumento? Bueno, es un poder económico, completamente económico. Pero hay una vuelta de tuerca más. Es un poder completamente paranoico, porque es el poder en el cual yo en mi celda pienso que puede haber o no una persona que me está vigilando, y si no lo está, el solo hecho de la instrumentalización física de la célula hace que yo me imagine que hay alguien controlándome. Esta operación mental de que alguien me está controlando, alguien me está mirando, es la naturaleza intrínseca del poder disciplinario. Es decir, en un momento es un poder donde todos somos observadores observados. Y voy a adentrarme, si ustedes me lo permiten, un poquitito más en la construcción del poder disciplinario. Como yo les anticipé, esta situación es una situación de poder disciplinario, ¿sí? Donde yo detento el saber y ustedes no lo detentan. Y ustedes tienen el estatus de estudiante, yo tengo el estatus de profesor. Por lo tanto, soy yo el que detenta el saber. Ahora, esto es así, sí, pero también el poder disciplinario es un poder donde todos nos controlamos todo. Imagínense que yo desvaríe en esta clase y haga algo que no tenga que ver con la naturaleza del contrato pedagógico. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Ustedes primero reaccionan entre ustedes. ¿Qué hizo usted, docente? ¿Por qué hizo eso? Después van y lo conversan afuera. Si es muy agresivo, si es violento, si es delirante, si es obsceno, por ahí el comportamiento del docente, ustedes van y plantan una queja en la institución. Entonces, hay en toda institución el controlador, ¿no? el que detenta el poder, el que detenta la disciplina, es decir, es el que observa, pero al mismo tiempo es observado. Está este doble juego. Es una ida más allá, ya vamos a llegar a ese punto. Pero quería empezar a complejizar la cuestión del poder disciplinario. Es decir, todos nos controlamos. Es un poder extremadamente económico. Y eficaz. Bueno, por eso habla de economía calculada, y permanente. ¿Por qué es permanente? Porque en ningún momento cesa el poder disciplinario. Bien. Entonces, fíjense que intenten ustedes, porque por ahí es la primera vez que llega un autor como Foucault, él, hablando de los procesos históricos, hurgando en los manuales de geografía, en los manuales de arquitectura, en los manuales de medicina, en los manuales militares y demás, él elabora esta noción de poder disciplinario. ¿Se entiende la diferencia con un historiador? No es un historiador, es alguien que se nutre de la historia de manera, obviamente, completamente en función de sus intereses. Él aplicará el método que en su momento denominó como la genealogía, es decir, él va a buscar cuáles son esos orígenes, por ejemplo, de la construcción de este poder disciplinario. ¿Está? Entonces no significa que no haya habido, por ejemplo, una prisión panóptica hace 100 años antes del momento en que él señala. Lo que él dice es, en algún momento, el clima cultural de funcionamiento de una sociedad opera de esta manera. Es decir, él no está interesado por las fechas históricas, lo que él está interesado es en demostrar cómo funciona, cómo se construye un poder determinado. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos para Foucault de la inspección del poder disciplinario? La inspección jerárquica, la sanción normalizadora y el examen. ¿Estamos? Yo acá siempre me encanta que intentemos pensarlo en esta relación, ¿no? Es decir, fíjese, y esta es una de las proposiciones, pensemos el poder disciplinario en base al ámbito educativo, ¿no? A la institución pedagógica. ¿Qué es la inspección jerárquica? Dice Foucault, el ejercicio de la disciplina supone un dispositivo que coacciona por el juego de la mirada, un aparato en el que las técnicas que permiten ver inducen efectos de poder y donde, de rechazo, los medios de coerción
hacen claramente visibles aquellos sobre quienes se aplican. Entonces, primer elemento, un poder que coacciona por la instrumentalización de la mirada. Es decir, ustedes en estas circunstancias están coaccionados por mi mirada. Es decir, no pueden hacer algo que, digamos, sería valorado por mí de manera disvaliosa. Pero no solamente ustedes, yo llego a hacer algo disvalioso en función del lugar y el contexto en el que estamos trabajando, seguramente ustedes lo valorarían disvaliosamente. Un aparato en el que las técnicas que permiten ver inducen efectos de poder. Repito, técnicas que permiten ver inducen efectos de poder. Es decir, recuerden lo que hablamos al principio de nuestra conversación sobre el currículum oculto. Es decir, ustedes lo que están viendo y viviendo en esta relación institucional son técnicas que inducen efectos de poder. Ustedes saben, ustedes están aprendiendo, el día de mañana están aprendiendo una manera de dictar clases, una manera de, por ejemplo, presentar una clase. Entonces, ¿qué observan ustedes? Se vino con una cámara, vino con un proyector. Nos contó que se puso un proyector porque en realidad todo el dispositivo administrativo para la obtención de un proyector era engorroso. Además, ¿qué hace? Mientras habla, va dialogando con el Power y nos hace preguntas, nos deja intervenir o no nos deja intervenir. ¿Qué hace? Además nos hizo leer antes el texto y además ahora lo está explicando. Es decir, todas estas cosas que yo ahora las pongo en voz, pero que normalmente no la dice ningún profesor, esas son las técnicas de poder que ustedes están aprendiendo sin saberlo. ¿Estamos? ¿Y dónde? De rechazo, los medios de coerción hacen claramente visible aquellos sobre quienes se aplican. Claramente, digamos. Acá en este momento, entre nosotros, está en juego el poder disciplinario y está en juego la sanción. Claramente, ¿cuál es la sanción? Imaginen que una de ustedes cometa algún o desarrolle una circunstancia completamente inexplicable para el ámbito en el que estamos trabajando. Seguramente va a tener de parte mía un reproche, una sanción. Pero no solamente yo, también de ustedes, entre ustedes. Van a decir, ¿pero qué hiciste? ¿Pero por qué hiciste eso? Yo no tengo nada que ver con ella, profesor. ¿Se entiende? Es decir, el poder disciplinario opera de esta manera. La coerción es permanente. La sanción frente a un acto disvalioso en el contexto cultural del poder disciplinario es claramente la amenaza de coerción. ¿Esa la que está en el sería la sanción normalizadora? Ahora vamos. Estamos en inspección jerárquica. Inspección jerárquica. ¿Por qué inspección y por qué jerárquica? Porque siempre es el que está arriba el que está controlando. Pero como yo les expliqué, es más complejo que eso. Yo me estoy adelantando a la explicación. Hay también una inspección, en el caso de la institución educativa, una inspección de aquel que está siendo observado. Entonces, ¿qué es lo que hace Foucault? Él empieza por la construcción de los campamentos militares. Y él observa que los campamentos militares tienen una estructura, porque en realidad es ahí donde primero emerge toda esta cuestión, tiene toda una estructura que permite la mirada a lo largo de la fila del pasillo. Acá tienen un dibujo de un campamento militar y hospitalario. Estos son todos, digamos, lugares donde se alojan gente, donde hacen actividades de distintos tipos de gente, y uno parándose en la punta puede observar a lo largo. Él estudia mucho, él empieza con el estudio de los campamentos militares y que después los traslada al panóptico, al estudio de la arquitectura. Pero entonces foca
focaliza mucho primero en los campamentos militares y ahí salta el panóptico. El panóptico es el panóptico de Bentham. Bentham fue un arquitecto inglés que inventa esas prisiones que yo les acabo de mostrar, como si fuese un abanico o en realidad todo un círculo. Y él ahí entonces se da cuenta que la arquitectura, que el diseño arquitectural de un edificio implica también, en cierta manera, una contribución a la construcción del poder disciplinario. Es decir, es con cierto tipo de arquitectura que uno puede también contribuir con la distribución de los espacios a la construcción del poder disciplinario. Y entonces él dice que la escuela edificio es una maquinaria pedagógica. Si ustedes es un edificio para vigilar, dice Foucault. Entonces, sí, que esté tosiendo en época pandemial es fantástico, porque dispara todos los enemigos y los miedos y las fobias. Entonces, es un edificio para vigilar. Claramente las prisiones panópticas son un edificio para vigilar, pero además él observa las escuelas francesas de aquella época, observa los hospitales, y todos tienen esa estructura. Este edificio en el que estamos, en cierta manera, tiene una estructura cuasi panóptica. Hay lugares donde yo me puedo parar, donde tengo el control absoluto de lo que pasa en este edificio, a excepción donde están los directivos. Entonces, si ustedes observan con mucha delicadeza, ¿cuál sería el lugar panóptico? El lugar donde yo me puedo parar y mirar todo lo que sucede en el edificio donde transcurre la vida de los estudiantes y los docentes. ¿Cuál es el lugar? Ahí, allá. Exactamente. Está. La confluencia de este pasillo con aquel pasillo de los laboratorios. Sí. Ahora, fíjense qué interesante y qué interesante la mente del arquitecto que construyó este edificio. Porque en la mirada panóptica se escapa el sector donde están los directivos no está bajo la mirada panóptica. Los directivos supieron correrse, esto es metafórico, se entiende, ¿no? Es decir, el arquitecto dibujó el edificio de tal manera que no estuviese bajo la mirada panóptica la parte del ala de los directivos. ¿Sí? Ahora, dejemos este edificio que es bastante moderno y piensen ustedes en la escuela normal superior, la que está en la avenida de la Alameda. Eso es un edificio viejo, panóptico, claramente. Uno se para en las distintas salas y desde arriba y desde abajo tiene la mirada porque todas las aulas salen a una galería. Sí, hay una galería. Entonces yo me puedo parar en la punta de la galería y ver en la L qué pasa, lo que sucede en todo el edificio, por lo menos en ese ala. Bien, mirad, estamos en la inspección jerárquica. Mirad, la institución coacciona por el juego de la mirada. Se trata de técnicas que permiten ver, inducen efectos de poder, red de miradas que se controlan unas a otras. Esto es lo que venimos desarrollando, ¿no? Yo los controlo a ustedes, ustedes me controlan a mí. Vigilancia, entramado de control entre los propios individuos. Que esto es lo que, así como nos miramos, nos vigilamos. Porque el mirar es vigilar. Y la arquitectura, como ya lo dijimos, los edificios son verdaderas máquinas de observar. ¿Estamos? Bien. ¿Sucede algo? No, nos mirábamos por eso de lo de la mirada y nos mirábamos. Pero es así. Bueno, pero piénsenlo en términos antropológicos. Es decir, esto es operativo a la sociedad misma. Es decir, si ustedes se vienen aquí vestidas de una manera que no es, digamos, sería impensable que ustedes vinieran vestidas aquí de una manera
que no es habitual dentro de la institución. Ahí funciona el poder disciplinario. Lo mismo imagínense que yo hubiese venido con llores. O no, pongamos un ejemplo más absurdo todavía. Pensemos que yo venga de zunga. ¿Cuál sería la reacción de ustedes? Un momento, profesor, salga un segundo, no me dirían nada. Salen de acá, profesor, voy al baño, y no se van al baño, se van al aula y dicen, hay un psicótico dando sociología de la educación. Es lo primero que harían, es decir, pero más allá de este ejemplo absurdo y risueño, humorístico, piensen ustedes en sus compañeros, en sus compañeras, en sus compañeros. Es decir, generalmente uno adopta formas de vestir, adopta gestualidades, corporalidades, que se aprenden en el currículo oculto, pero que se aprenden también en el ámbito institucional. Uno no va a venir a la facultad, generalmente es muy difícil que venga con ropa deportiva o transpirado, ¿se entiende? Es decir, pero además, inclusive, viniendo bien vestido, uno también tiene la mirada del control del otro. A ver qué ropa te pusiste. Ah, no te vestiste como en los años 80, te vestiste más o menos a... Sí, el prejuicio, siempre nos estamos mirando entre nosotros. Hay una mirada, exactamente, que controla. A ver qué te pusiste, cómo te pusiste. Sí. Es decir, esta mirada es fundamental. Es fundamental. Y forma parte de la inspección. Sí. Bueno, acá tienen lo que yo decía, este es el campamento militar. Claramente un campamento militar es una ciudad artificial que se monta, pero fíjense cómo los militares ya en el siglo XVII montaban los campamentos militares, digamos, para observar todo lo que sucedía, digamos, Esto me parece interesante. Es un poder que tiene que tener intensidad y permanencia en el tiempo, ¿no? Dice Foucault, pero también discreción, eficacia y valor preventivo. Presten atención a esos tres elementos. Es decir, discreción, claramente tiene que estar, pero tiene que pasar desapercibida. El paróptico. Tiene que tener eficacia, tiene que ser muy eficaz. Es decir, yo tengo que controlar todo lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo tiene que tener un valor preventivo, es decir, de prevenir situaciones conflictivas. Fíjese que el poder disciplinario cumple con esas tres características. Entonces, el campamento es un diagrama de poder que actúa sobre la visibilidad. ¿Qué pasó en la época del siglo XVIII, siglo XIX, con, por ejemplo, el Boulevard Hausen en París, o las diagonales en Barcelona, o muchas de las avenidas en Buenos Aires? Recuerden, yo les hice que revisaran la cuestión de la revolución industrial. En un momento empieza a haber fábricas en todas las ciudades, pero las ciudades tenían una estructura urbanística heredada del viejo régimen, de la Edad Media. Sobre todo cuando uno visita ciudades europeas, ve el entramado ese que no es lógico, digamos, ¿no? Típico de las viejas construcciones. Y cuando este poder disciplinario empieza a ser norma reguladora, empieza a ser cultura, ¿qué hacen los grandes gobernantes de la época? Rompen las ciudades y hacen grandes avenidas. ¿Para qué sirven esas grandes avenidas? Para poder vigilar, tener una mirada de vigilancia. Pero además, ¿para qué? Para poder reprimir cuando habría revueltas obreras en ese caso, ¿no? Entonces, se pasa, dice Foucault, de una arquitectura visual, el Fausto de los palacios, ¿no? Piensen ustedes en el Palacio de Versalles, en los grandes palacios de los monarcas europeos, o para vigilar el espacio exterior, fortalezas, empiezan a construir fortalezas en altura, o se pasa a otra para permitir un control interior articulado y detallado. Es decir, hay un cambio en la arquitectura urbana de las grandes construcciones de la realeza europea, los castillos, ¿no? los castillos militares, los palacios. Se pasa a un control interior, a un control urbano espacial,
al interior de los edificios. ¿Se entiende el viraje que está tratando de explicar este autor? Entonces, la arquitectura pasa a ser un operador de transformación de los individuos. Obra sobre aquellos a quienes abriga, hacerles llegar los efectos del poder y modificarlo. Es decir, la arquitectura pasa a ser un elemento del control del poder. La arquitectura sirve entonces para educar, para disciplinar. Entonces, esta arquitectura está hecha también para eso. Sí, en general todos los edificios escolares tienen un pasillo. Tienen un patio grande y en las galerías están... Yo te diría que todas las instituciones de la Revolución Francesa, escuelas, hospitales, escuelas militares, instituciones universitarias, además todas las instituciones que responden a los ideales de la Revolución Francesa tienen esta cuestión disciplinaria por detrás. Es compleja la idea, en algún momento si tenemos tiempo la podemos desarrollar, pero no se olviden el cambio de paradigma, que es la racionalidad, ¿no? Y la Revolución Francesa fue la revolución racional por excelencia, Hasta había una diosa de la razón, El mismo Robespierre hacía grandes desfiles públicos sobre la diosa de la razón, es decir, no solamente se terminó con la monarquía. Recuerden que el rey de Francia no era únicamente el rey de Francia, era Dios en la tierra, por eso se llamaba Le Roi Soleil, el rey sol, a diferencia, por eso la ruptura con la Iglesia Católica. Entonces la Revolución Francesa rompe con la idea de Dios, establece l'école publique, la escuela pública, y separa la Iglesia, les affaires de la Iglesia y del Estado, separa los asuntos de la Iglesia y del Estado. Esa es la Revolución Francesa, implica la asunción de la razón, el gobierno de la razón. Esa es la Revolución Francesa. Entonces todos los edificios responden a esta idea, toda la producción urbanística, para ser más preciso. ¿Estamos? Bien. Entonces, vigilancia jerarquizada, continua y funcional. No es, sin duda, una de las grandes invenciones técnicas del siglo XVIII, pero, lo que está haciendo Foucault acá es abriendo el paraguas. Hubo invenciones previas, claro está, pero su insidiosa extensión debe su importancia a las nuevas mecánicas de poder que lleva consigo. Es decir, castillos hubo siempre, lugares en altura hubo siempre. Lo que no hubo siempre fue la construcción del poder disciplinario, es decir, esta idea de controlarnos y al mismo tiempo enderezar, encauzar conductas para ordenarlas y producir una subjetividad, un individuo. ¿Se entiende la diferencia? Ahí le está respondiendo a los historiadores, en cierta manera, a las objeciones. El poder disciplinario, gracias a ella, se convierte en un sistema integrado, vinculado al interior de la economía y a los fines del dispositivo en que se ejerce. Se organiza también, ahora, no sé, ¿querían decir algo? Perdón. Se organiza también como un poder múltiple, automático y anónimo. La noción de anonimato va ligada a esta idea. ¿Múltiple qué quiere decir? Que está en todas partes. En todas partes. Porque vos salís de acá, salís de esta institución y te vas a otra institución, o salís al espacio público y también estás controlado. Hay como una multiplicidad de formas de control, más rígidas, menos rígidas. Si te vas a una prisión, estás mucho más controlada que acá, pero en todas hay esta idea de control. Entonces, si bien es cierto que la vigilancia reposa sobre los individuos, su funcionamiento es el de un sistema de relaciones de arriba a abajo, pero también hasta cierto punto de abajo arriba y lateralmente, es decir, todos nos controlamos. Este sistema hace que resista el conjunto y lo atraviesa íntegramente por efectos de poder que se apoyan unos sobre otros. Y esta es la famosa frase de Foucault: vigilantes perpetuamente vigilados. Es decir, todos somos vigilantes que al mismo tiempo estamos de manera permanente vigilados. ¿Se entiende? Es decir, yo soy un vigilante de ustedes,
pero al mismo tiempo ustedes me vigilan a mí y viceversa. Entonces hay un circuito de permanente vigilancia y de control. Bueno, acá hay diversos ejemplos. Habla de la escuela, ¿no? Esto es interesante porque Foucault, cuando analiza las escuelas, no solamente analiza los edificios, sino que analiza también los manuales y analiza los sistemas de castigos. Había una máquina que está en el libro de Foucault, después les voy a colgar las imágenes si les interesan, pero esta máquina, por ejemplo, era interesante, era una máquina de castigo que funcionaba automáticamente, que tenía así como paletas donde ponían a los niños de cola, y entonces la máquina, accionando las paletas, le pegaban en la cola, chirlos en la cola. Ese es como el libro, la letra, como el cuadro, la letra con sangre entra. Claro, hubo todo son derivados de esa manera del disciplinamiento para aprender, ¿no? Fue toda una época de la educación, del disciplinamiento para aprender. Es decir, que con el castigo entraban, digamos, los conceptos, ¿no? Sí. Bueno, los manuales que Foucault analiza precisamente dan cuenta de eso, de las cantidades de sanciones que había en función del aprendizaje o no de los conceptos que se daban en las primitivas escuelas, ¿no? Y ahora, profe, que en las escuelas, a principio de año por ahí se hace el código de convivencia. Y después, ¿qué medidas tomar si no se cumplen los códigos de convivencia con los alumnos? Yo eso lo vamos a abordar. Lo vamos a abordar. Yo creo que esa es una problemática a la cual Foucault no se ha abocado. Sería incorrecto de nuestra parte podríamos hacer una aplicación analógica de los conceptos de Foucault, pero a mí me parece que lo que vos estás planteando ya ha sido estudiado por varios autores argentinos, que tiene que ver con otro fenómeno que no es la disciplina. Eso es el fenómeno de expulsión de la escuela. Entonces, frente a una población estudiantil creciente que no se somete a la disciplina escolar, lo que hay es reacción del propio aparato educativo para expulsar a aquella población que no respeta las normas al interior de las aulas, que tiene comportamientos violentos, etcétera, etcétera. Ha sucedido, bueno, en Santa Fe hace el mes pasado, creo que fue el caso de un tiroteo, chicos que entraron con armas a las escuelas. Bueno, está toda esa problemática que me parece que está más asociada a la marginalidad que a otras cuestiones. Pero lo vamos a abordar con varios autores. Esto es más, si ustedes me permiten, más... Este trabajo va a las entrañas de la construcción del poder disciplinario. La problemática de la exclusión social es una problemática, bueno, que atravesó toda la historia de la humanidad, pero en el caso particular que vos estás planteando está más asociada a la escuela latinoamericana, a las marginalidades y a la producción de la marginalidad social en Latinoamérica y a las reacciones de la escuela latinoamericana, es decir, de los contextos pedagógicos en Latinoamérica. Porque en Francia también hay problemas, hay películas que... Hablo de Francia porque Foucault es de allá, ¿no? Hay películas que abordan esta cuestión, hay varios textos que abordan esta cuestión, hay mucha violencia en las escuelas, pero tienen que ver, fíjense, la violencia en Francia, los trabajos que ustedes van a encontrar, bueno, en Francia, en Alemania, en Italia, en España, son todos trabajos que tienen que ver con la exclusión del sistema educativo de la segunda generación de inmigrantes. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas que ustedes van a encontrar? Muy parecidas a lo que vos estás planteando respecto de la cuestión argentina, es problemática de la falta de integración de los sectores inmigrantes de segunda generación. Es el caso de los inmigrantes de la África Negra en Francia, que son de segunda generación, que, digamos, hablan el francés, nacieron en Francia, pero no se integran, no se sienten identificados con la cultura francesa, se sienten identificados con la cultura de afuera, ¿no?
los musulmanes, es decir, hay fuerte rechazo a las estructuras coercitivas del Estado y de cohesión del Estado-Nación, porque claramente el modelo de integración europeo ha fallado. Es decir, toda esta población de inmigrantes vino a cumplir un rol dentro de la división del trabajo que fue precisamente trabajar en los trabajos más pobres. Trabajar en la limpieza, en el barrido de las calles, trabajar en, bueno, hacer los trabajos de la construcción. Entonces, ahí ha habido una falla del modelo de integración francés y eso se ve en la escuela. Y ahí se ve. En nuestro caso también hay fallas en el modelo de integración. Claramente estamos hablando de una población, parte de nuestros congéneres, ¿no?, que lamentablemente, producto de tener segundas, terceras generaciones de padres que no trabajan, de vivir en la marginalidad, en la pobreza y demás, tienen fuertes dificultades y rechazo a las instituciones del Estado. Hay un rechazo claramente a las instituciones y al disciplinamiento del Estado, porque el Estado pierde legitimidad. ¿Cómo va el Estado a disciplinar a través de la escuela cuando en rigor de verdad yo vuelvo a mi casa y no tengo ni para comprarme una zapatilla, ni para comprarme un celular, ni para vivir en condiciones como vive la mayor parte de la gente que argumenta a favor del Estado? ¿Se entiende? Ahí hay una dicotomía muy clara, me parece, en mi lectura. Es decir, cuando fallan los hilos de la integración social, obviamente los procesos identitarios empiezan también a ser problemáticos. Entonces la gente ya no se identifica con o la nación argentina o con el Estado-Nación y empieza a ver como identificaciones fragmentarias. El fútbol, en cierta manera, sirve como un núcleo convocante, aglutinador de construcción de identidad. Lo único que más o menos podría llegar a ser. ¿Estamos? Bueno, pero bueno, esto da para mucho debate. Sí. Da para mucho debate. Entonces, educar cuerpos vigorosos, el imperativo de la salud, obtener oficiales competentes, el imperativo de la calidad, formar militares obedientes, el imperativo del rol político, prevenir el libertinaje y la homosexualidad, un imperativo de moralidad, una cuádruple razón de establecer mamparos estancos entre los individuos, pero también aberturas de vigilancia continua. Todo esto era para Foucault la escuela edificio militar. O sea, había detrás de lo disciplinario hay un imperativo de salud, un imperativo de búsqueda de la calidad, un imperativo moral. Está todo eso, porque no es solamente disciplinar, no es disciplinar porque sí, es disciplinar porque hay detrás obligaciones morales, hay detrás ideas de una subjetividad que tiene que ser de calidad, que tiene que ser eficiente, etcétera, etcétera. Entonces, el edificio mismo de la escuela debía ser un aparato para vigilar, los aposentos estaban repartidos a lo largo del pasillo como una serie de pequeñas celdas a intervalos regulares. Estamos hablando de la escuela de edificio, piénsense, acá ya estamos dentro de la entraña de la escuela militar, la escuela ya pública. Intervalos regulares, se encontraba el alojamiento de un oficial, de manera que cada decena de alumnos tiene un oficial a derecha e izquierda. Los alumnos estaban encerrados allí durante toda la noche y París había insistido en que se acristalara la separación de cada aposento del lado del corredor desde la altura del antepecho hasta 1 o 2 pies del techo. La Escuela Militar de París. Todos estos modelos después van a parar a la escuela pública, ¿no? El aparato disciplinario perfecto permitía a una sola mirada verlo todo permanentemente. Un punto central sería, a la vez, fuente de luz que iluminara todo y lugar de convergencia para todo lo que debe ser sabido. Ojo perfecto, esta es otra de las famosas frases de Foucault, repetidas por todo el mundo hasta el cansancio. El ojo perfecto, al cual nada se le sustrae, y centro hacia el cual están vueltas todas las miradas. Este es el ojo panóptico. Nada se escapa al ojo panóptico y todo se vuelve hacia el ojo panóptico. Yo las miro a ustedes y pienso en eso, en el poder panóptico. Yo las estoy controlando a ustedes y ustedes me están controlando a mí en este mismo momento.
Fíjese como todo, el ojo panóptico va y viene. Bueno, acá tienen, yo les puse varias de las imágenes del libro. Esta es una prisión y ahí tienen, por ejemplo, el módulo de vigilancia. Puede haber un vigilante, no tiene que haber 10, 20, con uno solo ya basta. Y hasta inclusive si yo pongo vidrios oscuros o mirillas muy chiquitas, nadie sabe cuántos vigilantes hay dentro de la torre de control. Esta es la estructura, ¿no?, de una prisión panóptica. Entonces, el poder en la vigilancia jerarquizada de las disciplinas no se tiene como se tiene una cosa, no se transfiere como una propiedad, funciona como una maquinaria para Michel Foucault. Y si es cierto que su organización piramidal le da un jefe, es el aparato entero el que produce su poder. Esto es interesantísimo, La universidad tiene un jefe. ¿Estamos de acuerdo? Todas las instituciones republicanas, de la República me refiero, de todas las repúblicas, de todos los estados modernos, tienen un jefe. Piensen en eso. Y abajo de ese jefe hay distinta distribución de tareas y después están, por ejemplo, los estudiantes, que son los que vienen a la universidad. O los estudiantes que van a la escuela primaria, o los estudiantes que van a la escuela secundaria. Sí. Pero hay una jerarquía en todas las instituciones, Esto es muy profundo, porque hay una dicotomía entre el discurso republicano, que supuestamente está basado en la construcción democrática del poder. Recuerden que las instituciones de las repúblicas era aquel sistema que Rousseau vino a decirnos, ¿no? Se dividía el poder en tres partes para que se autocontrolen entre sí y además hacer que los miembros del poder ejecutivo y legislativo sean elegidos a través del voto popular. Ahora fíjese la paradoja, las instituciones son todas jerárquicas. Allí hay algo que hace ruido, hay algo que no es correcto, que es contradictorio a las propias entrañas del sistema que dice que se organiza de forma democrática. Para que pensemos. Sí. Es decir, vivimos en sociedades con apariencia democrática, pero profundamente jerarquizadas y burocratizadas. ¿Cada cuánto los llaman a votar a ustedes? Cada 2 años. Pero además, ¿a quién votan? A una persona que ustedes no conocen y que encima les dice que va a hacer lo que él dice que va a hacer. Es decir, ustedes en cada elección, cuando ponen el voto, transfieren el poder a otra persona. Es decir, ustedes pierden el poder, se lo dan a otra persona. Esa es la naturaleza del sistema representativo. Bueno, esto tiene muchos problemas, esto acarrea muchos problemas. Si es que de democracia y de culturas democráticas hablamos, ¿no? Una cultura democrática sería otra cosa. Es decir, los indígenas son más, entre comillas, democráticos, que no lo son porque no es un concepto indígena, pero son mucho más, tienen una noción tan radical de la democracia, mucho más profunda que nosotros. Los indígenas, cada vez que tienen que tomar una decisión comunitaria, se sientan. Cuando digo los indígenas, estoy haciendo una amalgama. La mayor parte de las culturas originarias funcionaban de esta manera. Se sentaban en asamblea y hasta tanto todo el mundo no estuviese de acuerdo con una decisión, no se adoptaba la decisión. Es decir, era el consenso absoluto. ¿Se entiende? Es decir, todos tenían que estar de acuerdo con la decisión que se tomaba. Es decir, entonces, esa decisión pasa a no ser opresiva, pasa a no ser impuesta. ¿Qué nos sucede a nosotros con las leyes, con las normativas? Bueno, se terminó la pandemia, la presencialidad. ¿Quién decidió la presencialidad? ¿Cuántas personas decidieron la presencialidad? ¿Las consultaron a ustedes y sobre la presencialidad? No. ¿Se dan cuenta cómo al interior de las instituciones, no importa, educativa, sanitaria, la que sea, agarren cualquier institución que ustedes quieran de todo el mapa agencial republicano y ustedes van a ver que las decisiones
las toman jerárquicamente una sola persona, 2 o 3, pero muy pocas personas, sin consultar al resto de los afectados. Entonces hay una dinámica de construcción autoritaria de las decisiones. Y esto claramente es un problema, ¿no? Claramente es un problema. La mayor parte de los conflictos sociales tiene que ver con esto. Cuando se toman decisiones en las cuales gran parte de la mayoría no está de acuerdo con las decisiones que se toman. En un sistema distinto, como por ejemplo esto que yo les cuento de las tecnologías, o no nos vayamos a los indígenas, vayámonos a ciertas democracias, por ejemplo, donde hay consultas populares permanentes. Ustedes saben, en varios países nórdicos europeos está muy instalado el sistema de consultas permanentes. Hay en cada manzana como una computadora donde se lanza una encuesta, por ejemplo, quiere que recojamos los residuos, hay una proposición de recoger los residuos tal día. ¿Está usted de acuerdo? No, prefiero otro día. Digamos, se consultan decisiones que tienen que ver con la vida práctica. Bien. Y si es cierto, dice Foucault, que su organización piramidal le da a un jefe, es el aparato entero el que produce poder y distribuye a los individuos en ese campo permanente y continuo. Lo cual permite al poder disciplinario ser a la vez absolutamente indiscreto, ya que está por doquier y siempre alerta, no deja en principio ninguna zona de sombra y controla sin cesar a aquellos mismos que están encargados de controlarlo. Bien. Esto también es clave. La disciplina hace marchar un poder relacional, que es un poco lo que yo estoy intentando de trabajar, esta idea de la relación disciplinaria, un poder relacional que se sostiene a sí mismo por sus propios mecanismos. Gracias a las técnicas de vigilancia, la física del poder, el dominio sobre el cuerpo se efectúa de acuerdo con las leyes de la óptica y la mecánica, de acuerdo con todo un juego de espacios, de líneas de pantallas, de haces, de grados, y sin recurrir en principio, al menos, dice Foucault, al exceso, a la fuerza, a la violencia. Esto es fundamental. ¿Qué hace el poder disciplinario? Coacciona, amenaza, no recurre a la fuerza. Ahora, como dice David Graeber, el antropólogo norteamericano que acaba de fallecer, la amenaza de la fuerza física siempre está. Siempre está. Lo que hay un régimen de coacción. Es decir, usted no puede hacer, primero está la mirada, usted no puede hacer esto, después están las normas, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Después están las autoridades físicas, digamos, que nos controlan, la policía, los compañeros. Pero el uso de la fuerza física es el último recurso. Pero es el uso de la fuerza física el que le da sentido a todo el sistema. Siempre hay un uso de la fuerza física. En este caso, en el caso en el que estamos, en este contrato pedagógico, no va a haber utilización de la fuerza física. ¿Qué va a haber? Va a haber sanción. Sanción disciplinadora. Es decir, si ustedes no aprueban la materia o empiezan a agraviar al profesor, se va a elaborar un acta disciplinaria y se la va a sancionar. Bueno, usted no va a poder cursar durante tantos años, o se la expulsa de la institución. Pero no hay el uso de la fuerza física sobre el cuerpo. Hay el uso de cerrar, por ejemplo, es la admisibilidad, digamos, no dejarlas entrar a estudiar, por ejemplo, en la casa de estudios, ¿sí? Pero no hay que olvidarse esto siempre, Todo el sistema funciona con la amenaza de la fuerza física. Salgan ustedes e intenten apropiarse acá en el kiosco de algún caramelo o de algo. ¿Qué les va a pasar? Primero va a venir el kiosquero. Devuélveme eso, no te lo devuelvo, mira cómo, mira. El kiosquero, ¿qué va a hacer? Una denuncia penal. ¿Qué va a pasar? Va a venir un policía, va a elaborar un acta, va a iniciar una causa penal y seguramente habrá una sanción penal. Una primera sanción penal. Bueno, fue un robo, 2 años, es la primer condena, entonces no va en prisión. Llegás a volver a hacer lo mismo, reincidente, en prisión.
Y ahí sí viene la coacción física, porque viene la policía a buscarte, te aprende, te esposa y te lleva, te priva de la libertad. Si la amenaza de la coacción física siempre está. ¿Estamos? Sí, hace frío, ¿no? Yo tengo frío desde hoy. De hecho, yo empecé a toser por el frío. Poder, que es en apariencia entonces, tanto menos corporal cuanto es más sabiamente físico. Fíjese la sutileza. Poder que es tanto menos corporal que es más sabiamente físico. Es decir, la amenaza de la coacción recae siempre sobre lo físico.